Continuamos ahora con la parte 2 de la unidad 2 de distribución de frecuencias de la materia Introducción a la Estadística, en la cual, recuerdo, en la parte 1 vimos cómo construir los cuadros de distribución de frecuencias y en la parte 2 los gráficos representativos de estas distribuciones de frecuencias. Les recuerdo que esto es simplemente una presentación con audio para ayuda a la lectura de los materiales de estudio y de las guías de trabajos prácticos. Comencemos con el primero de los gráficos representativos de una distribución de frecuencias, el histograma. ¿Cómo creamos un histograma? En el eje de las abscisas se coloca la variable bajo estudio. Les recuerdo que eran los precios de los vehículos vendidos en una concesionaria, los cuales se utilizan para construir los verdaderos límites. El ancho de cada una de las columnas representa la amplitud y la altura la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos de clase. En este caso estamos usando la frecuencia absoluta, podría también emplearse la frecuencia relativa, o sea, h sub i minúscula. Para construir el histograma nos valemos, vuelvo a reiterar, de los verdaderos límites y de las respectivas frecuencias absolutas. A modo de comentario y de analizar rápidamente el gráfico, podemos ver que la barra más baja es la que corresponde a los precios de los vehículos con precio más alto, pero nos interesa ver también cuál es la barra que tiene mayor frecuencia. En este caso podemos ver que es la barra que se encuentra en el segundo intervalo. Este gráfico lo vamos a reutilizar en la unidad 3 para hallar una de las medidas de posición. Otro de los gráficos representativos de la distribución de frecuencias es el polígono de frecuencia, que se puede construir a partir del histograma, uniendo los puntos medios en los lados opuestos de las bases de los rectángulos, o sea, en la parte superior de cada una de las barras del histograma, serían los puntos medios, la parte superior de cada una de las barras del histograma, y el área que ocupa el polígono de frecuencia es similar al área que tiene el histograma. ¿Cómo se cierra este polígono de frecuencias? Como ustedes verán, ahora tenemos también en el eje de las abscisas la variable bajo estudio y se utiliza los puntos medios en lugar de los verdaderos límites. Para cerrar el polígono de frecuencia necesitamos tener el punto medio del intervalo anterior a la distribución de frecuencias, que tiene una frecuencia 0, en este caso el punto medio 54, y también un intervalo posterior con frecuencia 0, que en este caso su marca de clase sería 150. Entonces, de esta forma cerramos el polígono de frecuencias. Otro de los gráficos que utilizamos para representar la distribución de frecuencias es a través del empleo de las frecuencias acumuladas. Estos gráficos son conocidos como ojiva, la ojiva mayor que o la ojiva menor que, de acuerdo a cuál sea la frecuencia acumulada empleada, y son también interpretación muy similar a lo que veíamos cuando construimos en el cuadro de distribución de frecuencias las frecuencias acumuladas. ¿Cuántos vehículos tienen un precio menor a 60.000? Ninguno. ¿Cuántos menor a 72.000? Y bueno, tenemos las frecuencias acumuladas menor que, las frecuencias acumuladas mayor que, con su inicio y su fin. La frecuencia mayor que empieza en 0 con el límite inferior del primer intervalo y debe concluir en 80 con el límite superior del último intervalo. Y la frecuencia decreciente
que empieza en el total de observaciones, cuántas son mayores que 60.000 las 80, y va decreciendo hasta llegar al límite superior del último intervalo, en el cual no hay ninguna observación, o sea, ningún vehículo cuesta más de 144.000 pesos. En este gráfico hay un punto de referencia que sirve también para la unidad 3, que podemos ver que estas dos curvas, las ojivas menor y mayor que, se cruzan en un punto en el cual justo coincide que la cantidad de observaciones es 40, o sea, n sobre 2, la mitad de las observaciones. Este valor con el cual vamos a bajar al eje de las X nos va a identificar un estadístico que utilizaremos en el práctico número 3. Estos son los 4 gráficos que podemos construir con nuestro cuadro de distribución de frecuencias: el histograma, el polígono de frecuencias y las ojivas menor que y ojiva mayor que. A partir de esto podemos completar los ejercicios números 2 y números 3, número 2 y número 3, para terminar los ejercicios prácticos del cuadro de distribución de frecuencias. Los ítems F, G y H del punto 2 y el ítem G del punto 3. Vamos a ver rápidamente un ejercicio de distribución de frecuencias para una variable cuantitativa discreta. Recordemos que el de los precios de los vehículos era continua. Este es cantidad de extracciones en un cajero automático por día. Entonces, sin duda que es una variable cuantitativa discreta. Tenemos las observaciones, o sea, las informaciones recopiladas. A esto lo ordenamos y construimos un cuadro de distribución de frecuencias. Tenemos las 9 columnas, los intervalos de clase, la frecuencia absoluta, verdadero límite, marca de clase, frecuencia acumulada menor que, frecuencia acumulada mayor que, frecuencias relativas y las frecuencias acumuladas relativas respectivas. En este momento quería hacer hincapié en uno de los puntos que quedó algo engorroso en la presentación anterior respecto del verdadero límite. Habíamos hablado del verdadero límite, que era distinto en su desarrollo para cuando trabajamos con variables continuas o discretas. Con variables continuas les recuerdo que habíamos dicho que por convención el verdadero límite de cada intervalo coincidía con el límite inferior del intervalo respectivo. Para el caso de una variable discreta, y a fin de poder dar una solución de continuidad en cada uno de los intervalos, el cálculo se debe respetar la fórmula planteada en su oportunidad, que el verdadero límite inferior del intervalo i sub 1, i más 1, es igual al límite superior del intervalo anterior más el límite inferior del intervalo i más 1 dividido 2. Vamos a este ejemplo, el verdadero límite inferior del segundo intervalo. Debería resultar de la semisuma del límite superior del intervalo 1 más el límite inferior del intervalo 2 dividido 2. O sea, el verdadero límite inferior del segundo intervalo es igual a 79 más 80 sobre 2, 79,5. A partir de este cuadro de distribución de frecuencias para una variable cuantitativa discreta, podemos construir los gráficos. Acá en este caso estamos viendo que podemos realizar el histograma y el polígono de frecuencias en el mismo gráfico, y acá se observa por qué decimos que el área que cubre el polígono de frecuencia es igual al del histograma, ya que lo que queda fuera del polígono de frecuencia acá queda incluido en esta partecita, y lo mismo en el intervalo anterior, intervalo posterior con frecuencia 0 con la unión de sus marcas de clases. Tenemos las ojivas, donde nuevamente marca el punto donde el cruce de las ojivas indica que es el n sobre 2, 14 de las 28 observaciones, se cruza
en donde se encuentra la observación que está en el medio. Y con esto finalizamos la presentación de la unidad número 2.